El sendero de las brujas. En lo profundo de un sombrío bosque existía un sendero conocido como el Sendero de las Brujas. La leyenda decía que este camino oculto era utilizado por brujas malvadas para llevar a cabo sus rituales oscuros y conjuros malignos. Solo los valientes o los insensatos se aventuraban a adentrarse en él. Una noche, un grupo de amigos decidieron desafiar su miedo y explorar el Sendero de las Brujas. Con linternas en mano y los corazones llenos de valentía, se adentraron en la oscuridad del bosque. A medida que avanzaban, el aire se volvía cada vez más denso y las ramas de los árboles parecían susurrarles advertencias siniestras. Pronto, el grupo comenzó a experimentar fenómenos extraños. Las sombras se alargaban y tomaban formas inquietantes y extraños ruidos resonaban en sus oídos. Sin embargo, continuaron avanzando, decididos a descubrir los secretos que el Sendero de las Brujas ocultaba. A medida que la noche avanzaba, los amigos se encontraron con un círculo de piedras antiguas. En su centro había un caldero humeante y un libro misterioso. La curiosidad superó su miedo y decidieron investigar más de cerca. Sin embargo, su intromisión no pasó desapercibida. De repente, las brujas emergieron de las sombras, rodeándolos en un círculo. Sus ojos brillaban con una malicia oscura y sus risas llenaban el aire. Estaban decididas a castigar a aquellos que se atrevían a interrumpir sus rituales. El grupo de amigos se encontró atrapado en un enfrentamiento con las brujas. Hechizos oscuros se lanzaban en todas direcciones llenando el aire de energía maligna. Los amigos lucharon por sus vidas pero se dieron cuenta de que estaban superados en número y poder. Uno a uno, los amigos fueron cayendo, víctimas de los terribles conjuros de las brujas. La desesperación y el terror llenaron sus corazones mientras luchaban por su última bocanada de aire. El Sendero de las Brujas se había convertido en su tumba. Solo quedaba uno de los amigos, herido y agotado. En un último acto de valentía, se acercó al caldero humeante y encontró el libro misterioso. Con una desesperada esperanza comenzó a recitar palabras antiguas de protección. En un destello de luz brillante, la magia de las brujas se desvaneció. Las brujas aullaron de rabia mientras eran expulsadas del sendero. El último amigo había encontrado un poder oculto dentro de sí mismo capaz de enfrentar a las brujas y liberar el sendero de su oscuro dominio. El Sendero de las Brujas volvió a la quietud como si nunca hubiera sido testigo de los horrores que allí ocurrieron. El último amigo, con cicatrices físicas y emocionales, regresó al pueblo, llevando consigo el recuerdo del terror extremo que había enfrentado. El Sendero de las Brujas es una historia de terror extremo que nos sumerge en el enfrentamiento con lo sobrenatural y la lucha contra las fuerzas malignas. Nos recuerda que el poder de la valentía y la determinación puede superar incluso a los seres más oscuros. Es un recordatorio de que debemos tener cuidado con lo que desafiamos y estar dispuestos a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones.